Los temas que te interesan los escuchamos en Mesa de Noticias de Radio El Conquistador Concepción. Hoy día le cambiamos el rol. No es columnista, es entrevistado. Y ayer, cuando nos comunicamos, me dijo, amerita que conversemos. Y claro, amerita que conversemos, porque está pasando de todo, no solamente a nivel nacional, ya como que incluso el caso de Democracia Viva pareciera que pasó hace mucho rato, sino que todo está concentrado, por lo menos acá en la zona, en todo lo que tiene que ver con el gobierno regional. ¿Con quién vamos a conversar? Porque yo creo que es momento, y como dicen en el fútbol, hay que poner la pelota al piso y saber qué es lo que se viene, porque en el fondo esto viene a generar es un terremoto bien grande en la política. Y para conversar de todo eso tenemos a nuestro Lucas Serrano, quien es cientista político de la Universidad de San Sebastián, y con él hemos venido siguiendo esta contingencia que no para, pero no da tregua. ¿Cómo estás, Lucas? Hola, Lucas. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo van siguiendo esa teleserie nacional que tenemos? Capítulo a capítulo, mejor que la teleserie de moda. Sí, bueno, pasa, es bien interesante porque hay cosas ciertamente, sobre las declaraciones, en el caso que se ha llamado caso Lencería, más encima, ya con el nombre partimos mal, Malísimo. que tienen unos tintes bien particulares, o sea, la reunión entre el subsecretario, perdón, el Ceremi, el ex Ceremi de gobierno y la persona más involucrada en estos casos, que es la ex candidata alcaldesa y diputada Camila Polisi, tiene unos ribetes que parecen de teleserie latinoamericana, la verdad, incluso hablando de sicariato. Bien mexicanota. Sí, pero que también demuestra un poquito aquí, y yo creo que es el punto bien interesante, la inexperiencia de un ecosistema nuevo políticamente hablando, porque tenemos por un lado la delegación presidencial, que es la exintendencia, pero con muchas menos facultades, con una poca presencia en la agenda, y por otro lado, que es quizás uno de los principales protagonistas, es el gobierno regional, que es una institución nueva, una institución pequeña, a la cual se le han transferido hartos recursos, y que también parece estar un poquito en el ojo del huracán frente a este tipo de procesos, que no es nada tan distinto si uno considera que el gobierno central está cuestionado, si uno considera que hay muchos municipios, de Arica a Punta Arenas, donde también hay cuestionamientos con respecto al uso de recursos, y el gobierno regional es una entidad más que se suma, porque no solamente nuestro gobierno regional, es cierto que el caso de la lencería se ha convertido como en uno de los más icónicos y que agarró connotación nacional, pero en distintos gobiernos regionales también hay un nivel de cuestionamiento a esto, sobre todo volvemos al concepto que ya hemos hablado, que son esas transferencias directas. Ahí también, Lucas, entonces, ¿cómo podemos analizar específicamente el caso del gobierno regional cuando de todas formas tenemos aquí dos temas quizás importantes? Por un lado, una autoridad que no es inexperta en este caso. Rodrigo Díaz y su equipo, por supuesto, son personas que Rodrigo Díaz tiene una trayectoria, fue intendente 4 años, que es siempre se le ha destacado como el mayor logro porque los intendentes nunca duraban un periodo completo, además de haber sido concejal de Concepción, también se fue gobernador provincial. Y en el fondo su equipo también no es gente en su mayoría nueva desde el punto de vista del órgano público, sino que también había tenido experiencia previa y versus también esta nueva orgánica cuando siempre todos los años estamos hablando, bueno, el gobierno regional va a ir a pedir recursos para al nivel central y siempre pedimos más y nos dan menos y nosotros apoyamos la regionalización y pasan este tipo de cosas. ¿Cómo queda también la figura de esta nueva institucionalidad como una persona que tiene experiencia, un equipo que tiene experiencia y también cuando queremos eh, a- eh, más también recursos, pero pasa esto? Sí, es bien interesante. Hay una declaración hace un par de días atrás que habla de la incapacidad que tiene el gobierno regional de fiscalizar, eh, que es más o menos que no tiene la capacidad de fiscalizar todas las transferencias, porque también el gobierno regional heredó varios proyectos que venían de la ex intendencia. Antiguamente todos los proyectos los fondos que asignaba el GORE, o el CORE, perdón, como los FIC, por ejemplo, etcétera, venían algunos también desde el proceso anterior, pero sobre esa frase yo creo que es bien decidora, o sea, que dice que el gobierno regional no tiene la capacidad de estar encima de todos los convenios que hacen, porque es una entidad relativamente chica a nivel de
recurso humano, a nivel de gestión de personas. Es cierto que es un aparataje importante, está la máxima autoridad regional, tenemos altos recursos aparejados a ella, pero el gobierno regional no es un ejecutor, por eso necesita salir a buscar socios para poder ejecutar todos los programas que tiene, y ahí es donde se está generando todas estas situaciones de dudosa reputación. Y segundo, parece ser que debido a lo nuevo todavía de la institucionalidad, no hemos tenido quizá la lógica correcta de la fiscalización, o sea, cómo el gobierno regional actúa fiscalizando la cantidad de recursos, la cantidad de proyectos que está ejecutando, considerando que el gobierno regional como entidad tiene un par de años, ¿no? Es cierto que, tú muy bien lo señala, Rodrigo Díaz y gran parte de su equipo no son personas nuevas en política, y por eso también uno ve, a lo menos con la señal, por ejemplo, ayer de los alcaldes que fueron al gobierno regional, uno ve una señal que lo hemos conversado, que no ocurre necesariamente a lo nacional. En lo nacional no parece que nadie está dispuesto a salir a prestarle ropa al gobierno central, sea oposición, incluso hay una frase de este fin de semana que dijo Osvaldo Andrade, que creo que no puedo por el horario. Repita la textual nomás, se convirtió No, en trending topic Osvaldo Andrade. claro, no podemos replicarla, pero no, replíquela nomás, dice le damos que autorización. dice que el gobierno, él no está muy contento con el gobierno, pero sigue siendo su gobierno. Con garabatos lo dijo. Claro, pero la señal que te dan los alcaldes ayer es que a lo menos le están creyendo al liderazgo de Rodrigo Díaz, y entendiendo que es lo que han dicho, que esto tiene que ver con que es nuevamente los mandos medios los que tomaron decisiones. Es cierto que a nivel de los ribetes que tomó esto a nivel nacional, hubo una aparición de Rodrigo Díaz donde se le cuestionó a uno de sus colaboradores cercanos de manejar este conocimiento, que sería algo que también ya ha pasado, que pasó en el caso de Democracia Viva y que ha pasado en otros casos, que es hay gente que tiene información previa, pero parece querer controlarlo antes que seguir subiendo los conductos regulares. Entonces, nuevamente, más allá del dato rosa, más allá de los millones para acá, los millones para el otro lado, es la necesidad de mejorar el servicio público. ¿Por qué? Porque las personas al final ya no le están creyendo a nadie. Da lo mismo que gobiernen los de un lado, gobiernen los del otro. Si aquí es un ex, no sé, o allá es un nuevo rostro. Resulta ser que en todos lados estamos viendo que parece ser un aprovechamiento del sistema, porque si la discusión es vamos a terminar con los tratos directos, es complejo porque existe una razón de ser de los tratos directos. Claramente no esta, pero hay una razón de ser. Y tiene un fin muy... es noble el fin del trato directo. A eso voy, no, o sea, noble en el sentido de que hacer más rápida nomás la gestión. Claro. Y que a veces, bueno, y esto uno lo pasa desde dentro de la gestión pública, el concepto están los dos grandes conceptos que uno siempre lo escucha, que es la eficiencia y la eficacia, pero la eficacia de repente requiere salir a solucionar problemas de una manera rápida. Entonces, si esperamos todo en la burocracia, todo en los timbres, puede que el problema ya se haya agrandado. A veces en emergencia, y de hecho eso es lo más terrible de todo esto. Algunos, no todos, pero algunos de estos proyectos, sobre todo a nivel central, eran de tratos directos frente a levantar post-emergencia. O frente a situaciones más complejas. Ahora, el caso de particular del gobierno regional está en una necesidad de generar reforma. O sea, yo creo que de esto hay que aprender para generar reforma a la institucionalidad del gobierno regional, no solo al gobierno regional del Biobío, porque se señala que más del 50% de las transferencias directas, no tanto más, sí, la firma el intendente, pero igual eso te quiere decir, o sea, de los traspasos de fondos, no las transferencias directas, de los traspasos de fondos, el 51% más o menos lo firmaba el intendente, pero eso igual te deja un gran espacio de transferencias que hace el gobierno regional que caen un poquito en tierra de nadie. O sea, es cierto que hay jefes de división, pero que son figuras que han entrado en una discusión política recién ahora. El intendente el gobernador fue intendente, está aprobado, pero el concepto de los jefes de división, que vendrían a ser un poquito como los ministros del gobierno regional, es una figura nueva también. Entonces, nueva en el sentido de su importancia política que han tenido desde la instalación de la gobernación.
Por lo tanto, es una situación compleja y lamentablemente a Biobío le ha tocado ser un poquito el ejemplo de lo terrible que se puede, de lo que puede ocurrir cuando los recursos caen en malos pasos. Ahí, Lucas, también, bueno, a propósito de esta responsabilidad de mandos medios, los jefes de división que antes existían, pero nadie los conocía tanto como hoy día, que sí tienen una relevancia Claro, porque ya, claro. públicamente o mediáticamente ellos, previo a este escándalo, también son personas que hoy día entregan información, lideran mayormente, son más públicos que anteriormente, pero cuando se comienza a pedir renuncias de parte de distintas personas, por ejemplo, del jefe de gabinete, del jefe de división de desarrollo social y humano, la respuesta del gobierno es vamos a hacer un sumario para ver si es que, vamos, ¿qué te parece esa decisión ante esta solicitud o presión de que entonces existan renuncias? Las mismas declaraciones de Rodrigo Díaz en este matinal de Mega, donde habla de que él no sabía esta información de su jefe de gabinete y claro, no se toma inmediatamente una renuncia, sino que vamos a hacer un sumario que además pueden tomar mucho tiempo. Como que cuesta que dejen sus cargos. Yo me acuerdo antes el funcionario cuando se veía un tanto salpicado, inmediatamente tomaba la decisión de abandono esto, no le hago daño a mi administración. Consideremos igual que la economía está complicada, entonces hay que cuidar los trabajos Hay como... que cuidarlo desde el principio, por Lucas. Sí, no, sí. Pero fuera de toda broma, yo creo que hay un... Y nuevamente, no quiero parecer más majadero, pero volver sobre la novedad del gobierno regional. Porque el gobierno regional y las personas que muchos tienen trayectoria trabajando en lo que era la exintendencia y que hoy día se llama gobierno regional, generalmente trataba de plantearse como un organismo más técnico. Y por lo tanto, los organismos técnicos se hace los sumarios, se abre la carpeta administrativa y se empiezan a buscar responsabilidades porque es un proceso más técnico. Generalmente esto de buscar, oye, renuncias, tiene que ver con algo más político. Sobre todo porque caemos en esta concepción y lo hemos conversado, ¿por qué no ha renunciado Monte? ¿Por qué no ha renunciado bueno, Jackson es un poquito más tangencial, pero Jackson, o en su momento la misma Daniela Dresden, que estuvo un poquito complicada al inicio de este proceso, y tiene que ver con que esos tres cargos en común tienen algo, que son cargos que cuentan con la exclusiva confianza del presidente de la República. Y mientras que el presidente de la República confía en ellos, da lo mismo todo el cuestionamiento, es cierto que eso le puede generar más de un dolorcísimo de cabeza para su gobierno, pero mientras cuenten con la confianza del presidente de la República se puede mantener. En el gobierno regional lo está ocurriendo más o menos lo mismo en este momento, en el sentido de que los dos cargos que tú mencionas son cargos que si fuéramos cuando era la época de la intendencia, como eran cargos que tenían una jerarquía no tan política, hubiesen pasado más a sumario que a decir, bueno, hay que sacar como para poder llevar las responsabilidades. Y yo creo que en estos momentos estamos viendo un cambio muy distinto en política, donde antiguamente era muy fácil que las personas se fueran. Para evitar eso, y en esta pasada estamos viendo todo lo contrario. Estamos viendo cómo las personas se quedan en el cargo y lo que quieren hacer es probar su inocencia, es probar que ellos no tienen nada que ver. Y como también planteabas tú muy bien, Leslie, esto puede demorarse mucho tiempo. Entonces, la presión en este momento está en el gobierno regional. Rodrigo Díaz ha logrado que el cuestionamiento no sea a su persona, sino sea a un proceso, pero yo no sé si, y lo conversábamos en su momento, cuando hablábamos de si el gobierno, que a mi juicio el gobierno necesitaba unos sacrificios de sangre, yo no sé si el gobierno no está en una situación tan distinta en estos momentos. Obviamente, debido también a la novedosa del cargo, quizá el simple hecho de si salió el jefe de gabinete del gobernador o salió el jefe de división, tanto, quizás tampoco sea capaz de descongestionar tanto el ambiente. Y sí, a diferencia de, como lo he visto con el gobierno, aquí tampoco hay personas pidiendo tanta sangre al gobierno regional, porque lo mismo, la unión de ayer de los alcaldes es una demostración de que tampoco quieren aquí festinar con el gore, como si de repente uno ve que hay ciertos parlamentarios que sí están festinando con el gobierno. Lucas, en ese aspecto, y qué bueno que terminas tu intervención con ese punto, porque vamos a entrar en un proceso eleccionario, sí, otra vez, vamos a entrar en un proceso eleccionario. Y yo recuerdo que después del Mopgate vino esta bajada o esta así como eslogan que decía,
elijamos a Sebastián Piñera, no importa que él sea empresario, porque él tiene tanta plata que no va a robar. ¿Te acuerdas que esa era como la bajada? Vamos a elegir, Sebastián Piñera es el candidato porque en el fondo, después de todo este descalabro que se conoció, la verdad es que nos da confianza. Se instala esa misma como eslogan después de esto, porque este es un descalabro mayor. Yo no sé, no tengo a lo mejor quizás, pero por lo menos en mi círculo más personal, la sensación es como, chuta, era súper fácil generar recursos. Podíamos haber tenido recursos antes haciendo, no sé, este tema. Esa es la sensación. No sé cómo Claro. será en el resto de la Que de es la sociedad. fácil el tener armar una Sí, fundación y postular un proyecto que claro, además a lo mejor tiene un nombre como el ficticio, tema claro, de la Fundación en Ti, de apoyar a las familias de Barrio Norte, que la claro, verdad sí como un muy poco, etéreo. claro, sí, pues muy Entonces, etéreo. se baja o sea, ¿queda este eslogan? ¿Se instala un eslogan parecido para el próximo proceso? Bueno, ahí es bien interesante porque es cierto, se nos viene un periodo electoral, la próxima elección que tenemos ahora en diciembre, que no tiene que ver con esto, que es la elección de una nueva constitución, si vamos a aprobar o rechazar el trabajo de la convención constituyente, o sea, de los consejeros constituyentes, pero ya el próximo año vamos a entrar nuevamente a elección de alcalde, a elección de gobernadores, y la verdad es que debiese ser que este sea un tema en consideración. Yo creo que va a ser un tema que puede considerar. Recordemos que Rodrigo Díaz, más allá de que tuvo que ir a una segunda vuelta, que la elección de los gobernadores tiene este invento donde no fue a votar nadie la segunda vuelta, pero tiene este invento de que si no llegan al 40% de los votos pasan a una segunda vuelta, pero Rodrigo Díaz salió primero, no le dio los votos para ganar en primera vuelta, pero salió primero y después ganó tranquilamente también en segunda vuelta. Y además, si uno miraba el panorama, veía que era difícil que le apareciera hoy día en política 2 semanas es mucho tiempo, lo hemos conversado, pero de aquí a la fecha parece ser que no parecía muy probable que alguien le viniera a hacer mucha fuerza al trabajo que ha venido haciendo Rodrigo Díaz y en su lógica de buscar una reelección. No lo ha confirmado tampoco que va a ir a una reelección o no. Así de antes estamos todavía en un proceso eleccionario. Yo creo que la próxima elección va a girar el tema de la corrupción. Lo interesante va a ser de aquí a los próximos procesos electorarios, alcalde, gobernador regional, diputado, senador y presidente de la República. Vamos a ver cuánto eso está marcando en la agenda, considerando que robos, economía, también parecen ser temas que van a llegar muy fuerte marcando a la presidencial. La señal anticorrupción también yo creo que puede posicionarse, y más como el concepto de corrupción en el sentido de lo que aquí que estamos viendo tiene que ver un poquito con lo que hablaban ustedes entre broma de hay unos espacios grises en nuestro organigrama donde hay recursos porque el Estado tiene que externalizar servicios y entidades como el gobierno regional, pero que como queda en una situación de indiscrecionalidad, cae en el pecado de empezar a no usarse para lo que corresponde. Y ahí viene igual obviamente algo bien complejo porque quizás está bien que sea fácil si tú tienes una fundación, si tienes una organización que hace un buen trabajo, acceder a esos recursos para hacer el buen trabajo de esa fundación. Porque si a lo mejor tú estás haciendo, no sé, pues una radiografía sobre la violencia de género en todas las comunas de Concepción para influir en la decisión de política pública o formar políticas públicas, no está mal. Si tú eres una fundación que lleva históricamente trabajando con el tema de la violencia de género o de investigación. Pero si tú eres una fundación que te quedó 3 días atrás, o que tu fundación, que generalmente lo que hay hecho es hacer, como lo que era el caso de la fundación en ti, que era mucho más sociable, corto, para hacer bingo, para hacer situación de apoyo, y se armó un poquito acá toda una trama para poder obtener unos recursos, ahí es donde está el problema. Y nuevamente aquí yo creo que el problema no está en decir como, bueno, están estos recursos, está pensado para que los utilicen fundaciones, sino está en cómo nosotros usamos esos recursos. Por eso yo siempre digo que mi frase favorita de la filosofía la dijo el tío Ben, porque con gran poder viene gran responsabilidad. Si a ti te van a pasar fondos de transferencia directa, es por algo. Si no hay un costo de oportunidad, esos fondos se los podemos haber pasado a otras personas. Entonces,
lo más importante a mi juicio es los aprendizajes que tenemos para las instituciones, porque para poder subirle el nivel de la política, que está bastante en el piso hace harto rato, ya los últimos 10 años venimos diciendo lo mismo, pero realmente necesitamos que no haya mantos de dudas de la pega que se hace. Entonces eso también va desde la responsabilidad de quienes asumen los fondos a la responsabilidad de quien los entrega también. Lucas Serrano, nuestro invitado, hoy día no como columnista, sino que también queríamos ahí su voz experta, como siempre, porque claro, a toda esta problemática hay que ponerle un poco de cabeza también. Lucas, gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Quizás Buena con cita. qué nos encontramos con el nuevo sabemos. capítulo de la teleserie. Hay que afirmarse. Cuídate, Lucas. Chao, Buena que semana. Un abrazo, que estén bien.